el economista Blas Cristaldo, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOT. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días. Muy buenos días, feliz año. Feliz Ah, año para usted también. Estamos arrancando un año nuevo con muchos cambios, digamos, en lo profesional también. Así que un gusto estar aquí en tu programa. Un saludo a tu audiencia y estamos para dialogar. Bueno, en primer lugar, me imagino un gran desafío para usted, después de estar mucho tiempo en la Federación de Cooperativas de Producción FECOPROC, que es su casa ahí, ¿verdad? Con mucho tiempo estando y hoy día asumiendo una responsabilidad enorme a nivel nacional para el sector cooperativo, que es el INCOT, ¿verdad? Bueno, sí, no tan sorprendente para mí porque ya estuve por el INCO. Yo Sí, fui como director de fiscalización ya en su momento, casi 4 años, cuando se conformó el primer directorio del INCOP. Entonces, tengo ya una experiencia previa, algunos temas de los que hablamos en ese momento siguen siendo vigentes, siguen siendo necesidades, siguen siendo desafíos que tenemos que enfrentar. También reencontré amigos de aquel momento, compañeros de trabajo. Me reencontré buscando en mis archivos, digamos, personales también, certificados y constancias y cosas así de esa época. 20 años después estamos entonces retornando un poco a la institución, pero en otra función ya, claro, que tiene otro nivel de desafío. Pero dentro de eso creo que tuve ya esa oportunidad de poder transitar por prácticamente todo el espectro del cooperativismo y eso creo que aporta una visión interesante, bien holística, bien amplia. Y por otro lado, también complementando por el pasaje ahí adentro de la propia entidad para conocer un poco también lo que es la mecánica propia de una organización de este tipo y una organización pública, ¿verdad? Una entidad pública que tiene sus diferencias en cuanto a todo lo que tiene que ver los mecanismos de gestión, de administración, las responsabilidades inherentes que se tiene como funcionario público. Así que, bueno, en cierto sentido sí son cosas y desafíos nuevos y muy importantes. Pero en otro, bueno, una base de experiencia que ya tengo que creo que me facilita poder insertarme mucho más rápido en la dinámica de la organización. Bueno, y con todo el conocimiento que usted tiene a nivel sector cooperativo y a nivel económico también, presidente, ¿cómo está hoy el cooperativismo? ¿Cómo están las cooperativas hoy día? Un poco la visión de, según los datos que ustedes están manejando también, en general. Bueno, el cooperativismo es una fuerza económica y social relevante en el Paraguay. eh, en sus dos grandes componentes, el tercero que sí necesitamos profundizar y fortalecer más, pero digamos, en lo que tiene que ver con el sector real, de la economía real, digamos, de la producción de bienes, comercio y demás. Y por otro lado, los servicios, servicios financieros, yo creo que es posible estimar alrededor del 10 al 11% del PIB nacional depende de las cooperativas. Mm. Eh, no tengo mucha rigurosidad en lo que te estoy diciendo, pero me amparo en eso que voy a decir, de mi conocimiento y mi experiencia y puedo evaluar eso de manera indirecta, de acuerdo al tamaño activo, patrimonio, etcétera. Son temas que también tenemos que trabajar desde el INCOB, la base estadística, y cómo esas estadísticas, por un lado, mejoran y sirven también para fortalecer el sistema nacional de estadísticas. Y por otro lado, las cuestiones que tienen que ver con la evaluación del impacto de nuestras organizaciones a nivel social. Ayer justamente estaba hablando con ciertas personas sobre el tema muy interesante del balance social y cómo hacer que refleje realmente el impacto que tiene el cooperativismo más allá de los números, digamos, de un balance financiero. Y por otro lado, obviamente tiene que construirse o procesarse, elaborarse una base estadística que sirva para, digamos, los mecanismos de alerta temprana. Entonces, la estadística es clave y lo que vos me decís es así. El cooperativismo es un movimiento cuyo impacto directo trasciende la propia organización, va a toda la sociedad. Si vamos viendo el efecto multiplicador que tienen en las comunidades y en el país, es mucho más de lo que te estoy diciendo, pero
En términos acotados, digamos, el impacto directo yo estimo en más o menos entre el 10 al 11% del PIB en este momento. Y a partir de asumir el INCOP, presidente, eh, ¿cuáles son las principales acciones que están viendo, encarando o van a encarar también desde el INCOP? Bueno, lo primero que ya estuvimos haciendo, este jueves tuvimos una segunda reunión de trabajo con todo el equipo gerencial o directores. Todavía tengo un poco de esa terminología, pero el concepto es el mismo. Al final, los directores tienen que gestionar y tienen que gerenciar su área, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, tenemos en ese sentido el equipo ejecutivo, la conducción ejecutiva, digamos, del INCOOP, está conformado por unas 15 divisiones entre departamentos, coordinaciones, secretarías, etcétera, que son el primer anillo, digamos, ejecutivo de la institución. Ya tuvimos nuestra segunda reunión plenaria en estos días, una por semana pretendo tener por lo menos. Pero en esta segunda reunión ya yo presenté, en base a los insumos que había recolectado en estos primeros días, un poco toda una planificación estratégica, un primer borrador de un plan estratégico para hasta el 2027. La primera tarea es hacernos de un plan de trabajo en el cual podamos ya tener la idea de una gestión plurianual, no estar atados a esto a veces de las instituciones públicas muy del presupuesto del año. Mm. También evitar la desconexión del presupuesto de lo que son los planes operativos y estratégicos. En mi experiencia muchas veces se hace el presupuesto por un lado y la planificación operativa por el otro, y en realidad el presupuesto es la cuantificación numérica, digamos, de los recursos necesarios para cumplir con lo que uno ha planificado como objetivo, tanto en lo operativo como con lo estratégico. Entonces, todas estas cosas tienen que ir atadas y tienen que, digamos, gestionarse de manera equilibrada y simultánea. No puedo yo Claro. ir por un lado y por el otro. Entonces, lo primero, para decir en qué estuvimos, unos primeros días de relevamiento, de reunión con toda esta plana, recorriendo todas las instalaciones físicas también. Hay varios bloques ahí de construcciones que tienen diferentes niveles, incluso de calidad, de desarrollo. Hay construcciones más nuevas, construcciones más viejas. Y viendo un poco la situación financiera desde el punto de vista de los recursos que tiene la organización, cuál es el presupuesto aprobado para el año. Pero independiente de eso, la otra gran visión que yo tengo, siempre tenemos que trabajar para que los cambios se produzcan con una visión de proceso y una perspectiva que tenga que ver con el propósito de la organización. Y eso pasa por tener este plan plurianual. Entonces, ahora estamos trabajando en esto, cómo vamos a cerrar este periodo de gestión de 4 años en el 2027. Entramos con muchas expectativas y no podemos defraudar esas expectativas. El objetivo es que se superen las expectativas y Mm. que salgamos dejando la institución mucho más fortalecida que la que recibimos al entrar. Justamente buscando también en ese aspecto cómo seguir fortaleciendo el sector cooperativo. Muchos decían durante lo que era el día de las elecciones, esperamos mayor acompañamiento en cuanto también a la parte técnica desde lo que es el INCO, decían muchos representantes de las cooperativas y usted justamente decía que eso es lo que van a trabajar en ese momento, nos decía, ¿verdad? ¿Cómo están viendo trabajar eso? Asesoramiento por sobre todas las cosas. Hay muchas cooperativas chicas que van surgiendo y les cuesta avanzar de repente, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos una responsabilidad compartida con el movimiento cooperativo. Yo creo que ya también toqué esta idea en algún momento. Pero mi visión es de que esa es una tarea con responsabilidad compartida. El movimiento tiene sus estructuras de segundo y de tercer grado, que tienen funciones mucho más, o misiones, o competencias, incluso en el marco legal de las cooperativas, que son más claramente alineadas con esto que estás diciendo. El INCOB no puede desentenderse también de esa realidad, obviamente. Dentro de eso tenemos una dirección que se creó en su momento de proyectos cooperativos que tiene a mi modo de ver, tiene dos grandes componentes funcionales o dos grandes conjuntos de
objetivos que tendría que contribuir significativamente a realizar. Uno tiene que ver con el fortalecimiento interno de la propia organización, de la propia entidad. O sea, cómo podemos también gestionar recursos de cooperación, ya sean técnicos o financieros, para fortalecer nuestras propias capacidades en muchos aspectos. La capacidad, cuando uno habla de capacidades, es la sumatoria de varios componentes otra vez. Y por el otro lado, las competencias, habilidades y capacidades de los gestores naturales de las cooperativas, es decir, los dirigentes y los gerentes. En este segundo frente, que es lo que vos me estás mencionando ahora, es donde también hay mucho por hacer en el sentido de coordinar para mí actividades fundamentalmente a través de las entidades de integración cooperativa, que su rol sea más impactante, también de más impacto, que esté alineado también a los temas principales que vemos a esta altura ya como las deficiencias o las debilidades más reiterativamente detectadas. Entonces, eso tiene que orientarte tu plan de formación, de capacitación o tu sistema de formación y capacitación, porque se supone que para eso se hace un sistema de formación. Ujú. Entonces, habiendo ya tenido una experiencia de más de 20 años en Lincopa, a esta altura ya sabe un poco las áreas más sensibles de gestión, tanto en las cooperativas rurales como en las cooperativas urbanas, como en las cooperativas de producción, como en las cooperativas de ahorro y crédito, donde hay que enfocar un poco la mejora de las habilidades de la gente. Y el otro universo es gente que está pensando en algún esquema de asociativismo para gestionar necesidades comunitarias, etcétera. Y dentro de eso, ese tipo de conocimiento, esa matriz de conocimiento difiere de la otra. Y tenemos que trabajar también un poco en eso. Hay ya resoluciones del INCOP sobre condiciones para iniciar una cooperativa, condiciones previas, incluso de aportes ya. Pero todo lo que es la formación en instrumentos básicos de gestión es una necesidad, y diría yo a nivel nacional, no solamente para gente que quiere cooperativizarse. Cuando uno habla a nivel de microempresarios, son también temas recurrentes, Sí. ¿verdad? La falta de, eh, digamos, capacitación adecuada en los temas relevantes para tener las herramientas básicas de gestión para un emprendimiento. Al final, una cooperativa es un emprendimiento económico y social. Entonces, dentro de eso, estamos alineando también propuestas que tengan que ver y que tenemos que trabajar no solamente con el movimiento cooperativo, sino eventualmente también con otras entidades públicas. Pero bueno, visualizamos estos tres componentes básicos en eso que decís, pero en este momento justamente estos son los elementos que están siendo recogidos en este gran plan de 4 años, donde identificando todas estas actividades, después tenemos que tener obviamente los objetivos, las metas de corto plazo, de mediano plazo y los mecanismos de seguimiento. Pero lo primero es hacer esta diagnosis total, porque como te decía, la entidad es un organismo, es un sistema que tiene que funcionar, digamos, de manera equilibrada en todos sus componentes. Porque uno de ellos falla y Sí. falla el tema de formación dirigencial, y a la larga sí o sí tiene impacto en la supervisión. Falla el tema de la estadística, va a tener impacto en la gestión. Falla el tema, digamos, jurídico, y va a tener también impacto en cualquiera de estos temas. Y ahí también tenemos la necesidad de relacionarnos con entidades incluso de otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, etcétera. Así que Mm. lo primero, como te decía, y dentro de eso, este elemento particular que estás señalando, es tener todo este tablero lo más claramente diseñado, y con esa perspectiva de que en el 2027, la situación actual que ahora nos preocupa, tenemos que entregar esta gestión con evidencia y resultados concretos que hemos avanzado en la solución de todo esto que ahora son desafíos y preocupaciones muy sentidas por toda la gente. Bueno, y se habla mucho, como decía usted, controles oportunos. Mm. ¿Cómo trabajar esos controles oportunos? También se tienen los recursos humanos necesarios para poder llegar a todas las cooperativas de repente en ese aspecto. Bueno, yo creo que tenemos ahora un contexto que nos facilita ciertas cosas y que hay que poder aprovechar. Yo también soy de la filosofía primero de hacer inventario de lo que uno tiene y no de lo que le falta, porque si no, es fácil caer en la catarsis, en el plaeo, en el lamento, y
En realidad creo que hay elementos interesantes dentro de la estructura de la organización y también, digamos, a nivel de los recursos que puede manejar, que puede percibir. Tenemos autarquía en eso, tenemos autonomía normativa. Son fortalezas importantes en una entidad como esta. Ahora, sí, hemos conversado ya con los directores. La idea es tener un modelo de supervisión basado en la detección lo más temprana posible de los riesgos inherentes a las actividades propias de las organizaciones. Y por otro lado, que todo este sistema de detección y de gestión de estos riesgos esté enlazado, conectado, coordinado con las otras entidades públicas de supervisión y control, como CEPRELAT, en algunos casos otras entidades de competenciales, porque no también compartir información. Creo que hay que compartir información con todas estas entidades, con el Ministerio Público, con Banco Central. Tenemos que contribuir y intercambiar información con el Banco Central en diversos aspectos y diversos niveles. Pero la idea es justamente pasar de lo reactivo, digamos. O sea, cuando yo envío o enviamos como institución un fiscalizador, es una metodología muy costosa también en términos de dinero, en términos de tiempo, y debería ir realmente sobre la identificación previa de situaciones relativamente bien identificadas y fundadas, es decir, ir a profundizar in situ nomás ya tal vez los aspectos previamente detectados. Entonces eso implica un fortalecimiento de lo que podríamos llamar el análisis financiero, las capacidades técnicas en hacer ese tipo de trabajo. Implica mucha tecnología. La tecnología es un gran auxiliar ahora en la transmisión rápida, la captura rápida de información. Hay múltiples canales de información que hay que desarrollar como plataformas digitales. También hablamos de mucho volumen de datos que hay que procesar, y ahí también la tecnología, la automatización te permite hacer cosas que hace 10, 15 años, por lo menos 10 años, 15 años, Va a ser fundamental. eran casi de ciencia ficción. Ujú. Entonces, yo veo todo eso que son elementos a favor para la construcción de un sistema basado en la gestión oportuna de riesgos, las denominadas alertas tempranas, la conectividad y la interconexión con otros órganos públicos de control, de manera a tener una visión amplia de los entes regulados, porque las cooperativas tienen relaciones con varios entes de control, no solo con uno. Y cómo todo eso contribuye a la construcción a nivel nacional de una capacidad de supervisión pública bien amplia, que permita posicionar a nuestro país como confiable, como un país serio, como un país que garantiza y precautela la transparencia en las operaciones económicas de los agentes principales aquí de nuestro país, y que nos posicione, digamos, en niveles en los cuales estos temas de estar en listas grises, listas negras, etcétera, vaya quedando cada vez más atrás, Claro. y podamos tener los niveles de respetabilidad a nivel de mercados internacionales que en un corto plazo lleven a este país a niveles de desarrollo mucho más grandes. Bueno, decía el tema de la conectividad, el tema de la tecnología va a ser clave y en ese aspecto están viendo trabajar en una mayor inversión entonces en lo que refiere a tecnología, presidente. Claro, tecnología hay que entenderla no solamente incluso como una cuestión digital informática. Tecnología empieza hasta en la metodología por la cual uno hace una auditoría. O sea, un manual, un protocolo, procedimientos de auditoría, los criterios para configurar lo que podríamos llamar un hallazgo, que tiene que ver con relevancia, tiene que ver con impacto, tiene que ver con significancia. Todo eso es tecnología. Sí. Ahora, la parte que estamos hablando y que a veces más coloquialmente asociamos con el término tecnología, tiene que ver con cómo todo eso se procesa a una velocidad y en volúmenes inimaginables hace décadas nomás, o no sé, hace poco tiempo. Eh, entonces, obviamente, tenemos que movernos una vez más, digo yo, con esa visión bien amplia en los dos frentes. Hay que reforzar todo lo que son los procedimientos, los procesos, la capacidad de análisis de las personas, porque al final
sistema informático yo alimento con datos que provienen de fuentes humanas, muchos de ellos, o cómo interpreto lo que sale de un software, también pasa por la capacidad de las personas. Hay otros temas dentro de este primer apartado que son incluso jurídico-legales, ¿verdad? Que hay que mejorar para fortalecer el sistema de supervisión, que tiene que ver con probablemente evaluar todo lo que es el régimen legal de las intervenciones, la protección, la cobertura legal de los interventores, etcétera. Bueno, entonces eso también es tecnología, pero lo otro sí requiere una actualización, una puesta a punto, y como te decía, sí veo yo muchas oportunidades en ese sentido, porque vivimos ya en una sociedad plenamente digitalizada. A veces no somos tan conscientes del nivel de digitalización ya de nuestras vidas, pero eso a su vez, claro, es un desafío de nuestra cultura en estos tiempos, pero por otro lado, a los fines de entidades como esta facilita mucho lo que podría ser la captura de información de fuentes que antes no estaban disponibles, pero sí hay que hacer inversiones adentro. Yo creo que hay una buena base. Hubo un proyecto que estuvo financiado por el Bitfomin en su momento, hace 4 o 5 años, que dejó una estructura inicial. Ya estuve mirando todo eso también. Hay que actualizar desde los programas de, digamos, de gestión de la seguridad de la información, el alojamiento físico de esa información, también crear una unidad de desarrollo tecnológico en el INCOOP, es decir, tener programadores y analistas ahí a tiempo completo, no solamente tercerizados. Actualmente tenemos una empresa particular haciendo los desarrollos de los sistemas ahí. Y está bien eso, yo creo que no está mal, pero hay que complementar, y la entidad tiene que tener también su área de desarrollo propia, en la cual vaya el día de mañana generando soluciones cada vez más a medida, porque hay mucha diversidad en, digamos, los aplicativos informáticos, y también hay mucha diversidad en lo que vos dijiste, los tipos, tamaños, etcétera, de las cooperativas. Pero digo, viendo por el lado de las oportunidades, tenemos una capacidad de implementar estas cosas totalmente superior a la que teníamos 10, 15 años atrás, y eso es un gran activo que tenemos que poner en funcionamiento. Ay, bueno, presidente, actualmente, ¿cómo podemos hablar en cuanto a la cantidad de cooperativas que tenemos a nivel nacional? ¿Se está trabajando en depurar la lista y conocer la cantidad exacta? ¿Cómo estamos en eso? Bueno, tenemos como entidades cooperativas de primero, segundo, tercer grado alrededor de 400. Esa es una situación que dentro de eso hay un porcentaje que tiene sus matices, porque pueden estar encuadradas en ciertos procesos que yo te comentaba fuera de cámara, fuera de micrófono, perdón, este, eh, que pueden ser procesos sumariales o fiscalizaciones, vigilancia localizada, etcétera, que están siendo sujetas a determinado tipo de control más específico. Pero en general, ese es el número, 400 entidades aproximadamente entre los 3 niveles del movimiento. Si es mucho o es poco, una cuestión, creo yo, que no entrar en eso no tiene mucho sentido. Creo que el mercado muchas veces limita de por sí el número. Hay organizaciones que no logran sostenerse en el tiempo, no logran la sostenibilidad económica mínima, entonces se encaminarán a su cierre también. Hay factores de presión por la competencia externa. Ya no vivimos en el mismo Paraguay de hace 20 años. Yo que miraba las láminas, las imágenes que tenía a tu espalda, vemos todo el acceso aquí del Botánico, cómo ha cambiado. Entonces, no es el mismo escenario en el cual eventualmente hace 25 o 30 años una cooperativa, digamos, de barrio, etcétera, podía tener todavía una oferta de valor. Ahora tenés que adaptarte a nuevas modalidades de hacer, digamos, prestaciones de servicio. Sí. Y eso de por sí va a direccionando de manera diferente la necesidad de la gente hacia otros prestadores. Así que eso de la cantidad de cooperativas que existen es la resultante un poco de todo eso. Hay un resurgir de la banca, hay la banca digital ahora. Mm. Hay cada vez más servicios por internet.
Entonces, si uno no tiene esa plataforma mínima de servicios, yo creo que en poco tiempo entidades que tienen sus procesos de gestión y sus procesos administrativos muy centrados todavía en la cultura del papel, los formularios, las fichas y demás, van a ir desapareciendo porque no van a poder gestionar sus actividades con ese tipo de soporte administrativo. Tiene que adecuarse a la Tiene que tecnología. adecuar. Yo, si hago memoria, cuando empecé a trabajar, bueno, usábamos y estábamos recordando con mi esposa en estos días, entró el Lotus 123, era la gran cosa, ¿verdad? Y entonces, de ahí a hoy, la manera en que se hace la gestión administrativa, cómo se atiende la demanda de bienes y servicios, etcétera, ha cambiado y muchísimo. Entonces, eso ya obliga a cualquiera que quiera organizarse bajo este formato a tener en cuenta esos elementos. Por otro lado, también esa presión de esa competencia te comprime, digamos, tu campo de posibilidades y vos tenés que inventar, innovar, hacer reingeniería de muchas cosas. Pero bueno, entonces tenemos más o menos esa cantidad de organizaciones ahora. Alrededor de 70 cooperativas, entre 50 más o menos tipo A de ahorro y crédito y 27, 80, entonces podríamos redondear, son las que tienen más del 90 y algo por ciento también de todo el movimiento. O sea, por alrededor de 100 cooperativas yo creo que ya estamos llegando al 95% de todos los activos, de todo el movimiento de las organizaciones cooperativas en el Paraguay. Eh, entonces tenés entre un 5 y un 8% que está en alrededor de 280, 300 organizaciones cooperativas, que son obviamente de alcance más comunitario y algunas de ellas rurales, algunas de ellas de agricultores, etcétera. Y bueno, esa es un poco la realidad, así que vamos también en ese sentido yo por lo menos veo una tendencia hacia una mayor concentración y digamos, claramente eso que te decía indica esa tendencia. Entonces, eso por el lado de la cantidad de cooperativas. Ahora, condiciones por las cuales se dificulta o se facilita las tareas de supervisión tiene que ver con lo que hablábamos en el bloque anterior, tiene que ver con la propia capacidad del instituto de también poder actualizar su sistema y su modelo de supervisión, basado en fiscalizaciones físicas, donde va una persona, va con un digamos, grupo y trae fotocopias y cosas de esas. También nosotros mismos como INCOOP tenemos que obviamente evolucionar hacia otro tipo de metodologías y tecnologías de supervisión. Así que por ese lado, en este momento, si yo aplico eventualmente un sistema muy tradicional de hacer controles sobre la base presencial, sobre las visitas y qué sé yo, y que esa es la manera fundamental de hacer control de las cooperativas, sí creo que es un número alto todavía. Pero, insisto en esto, tenemos que ir migrando, tenemos que ir evolucionando de ese modelo de supervisión al otro que te decía, basado en tecnología, basado en una captura oportuna de la información. Y sobre todo en esto que te acabo de señalar, creo que son también elementos positivos en ese sentido. Si el sector está concentrado en relativamente no tan cantidad de organizaciones, y por otro la tecnología te permite procesar cada vez más volúmenes más importantes de información de manera casi en línea. Creo que la conjunción de esos dos elementos hacen que en el mediano plazo tengamos un sistema mucho más eficiente para la supervisión oportuna. Así mismo. Y uno de los temas que también se habló por mucho tiempo es el fondo de garantías, ¿verdad? ¿Cómo están viendo ustedes desde el INCOD? Porque de hecho es uno de los puntos principales que usted mencionaba en su momento que también va a trabajar. ¿Cómo están viendo ese tema? ¿Qué aspectos se tiene que trabajar para poder avanzar en un fondo de garantía realmente desde el sector cooperativo? Bueno, el fondo de garantía es uno de los elementos clave, creo yo, incluso para la competitividad de las propias entidades reguladas, ¿verdad? Tiene que haber un mecanismo que proteja hasta cierto nivel o en el máximo nivel posible los ahorros de las personas que se asocian a estas entidades. Dentro de eso tenemos perfiles muy diferentes
entre el cooperativismo agrario, de producción y eso, que son grupos pequeños y bastante cohesionados de socios alrededor de una unidad cooperativa. Y el modelo o lo que vemos en las cooperativas de ahorro y crédito, que son, digamos, con números importantes de socios, donde la relación socio-cooperativa es ya de otro tipo, de otra naturaleza. Yo creo que el primer elemento pasa por construir un mínimo de confianza entre los aportantes al futuro fondo. Y dentro de eso mi reflexión pasa por una solución en una primera etapa por lo menos, y si eso continúa así o no se verá más adelante, pero una primera etapa en la cual eh, pasemos por por un fondo privado, por una ingeniería jurídica y financiera, una arquitectura financiera privada. Tenemos leyes que permiten la gestión por mandato de recursos de terceros sin que se pierda ni siquiera la titularidad de esos recursos, es decir, los aportantes, la cooperativa aportantes pueden seguir siendo propietarias de sus aportes. No va a un fondo común donde se hace una masa indivisa, vamos a decir. Entonces estamos en una etapa intermedia o inicial en la cual primero tenemos que encontrar estas estructuras legales y financieras que nos permitan hacer la constitución de estos primeros fondos. Hay un periodo de carencia que todo fondo requiere, así que en 3 o 4 años no vamos a tener la exigencia de devolver esos aportes, con lo cual uno tiene un periodo en el cual va constituyendo una masa de dinero suficientemente importante para poder hacer frente el día de mañana a esos desafíos. Pero por otro lado, de fondo tenemos dos cosas. Uno, lo que hablábamos del desafío del propio INCOOP, que tiene que, digamos, actualizarse en muchos de estos temas para ser un elemento eficaz en participar de este sistema de alguna manera, ya sea como supervisor, como regulador. Y por otro lado, tenemos la gran diferencia en tamaño, operaciones y, digamos, extracto social que tiene también el cooperativismo, que es muy diverso. Entonces, todo esto configura para mí criterios o parámetros en los cuales uno tiene que ir construyendo una alternativa que respete todas estas cuestiones. Y creo que un fondo, en este momento, un fondo público y obligatorio no sería viable. Tendríamos que avanzar decididamente en ir concretando ciertas ideas que hace más de 13, 14 años están dando vueltas por ahí. Porque están estos proyectos de leyes parados que se elaboraron en su Sí, momento. se elaboraron en su momento y bueno, justamente ¿No es factible entonces eso de momento? en este momento yo creo que no y creo que por eso ya no se impulsaron, también no perdieron fuerza. Dentro del propio movimiento hubo una convicción de que primero hay que hacer, por un lado, un trabajo de hacer mucho más eficiente el INCOOP como tal, pero por otro lado, ¿cómo respondemos a esa gran diversidad de tamaño, misión, características sociales, etcétera, entre las cooperativas? Esa diversidad, esa flexibilidad de las cooperativas es una fortaleza, pero cuando hablamos de este tipo de cosas también es un desafío que hay que tener en cuenta. La solución para mí entonces en este momento y como resultado de muchas reflexiones es construir estos mecanismos en una primera etapa en base a legislación del sector privado fundamentalmente. Y el INCOOP lo que haría sería una evaluación y un seguimiento de cómo se van estructurando estos mecanismos. Es decir, unos fondos que pueden manejarse por fideicomisos de mandatos y custodias, donde también ya tenés una separación entre el aportante y el administrador de los fondos. Hay también una supervisión compartida sobre los administradores de los fondos por otras entidades públicas de control. Entonces hay cruce de información. No se pierde en ese caso la titularidad de los depósitos de los recursos por parte de cada cooperativa aportante. Entonces avanzamos un poco con la idea de un fondo de capitalización individual, un periodo de carencia en el cual se puede constituir también unidades de gestión financiera mucho más eficaces a nivel del propio movimiento, que hagan
un seguimiento de la información de los aportantes de sus fondos. Todo eso creo que son ventajas y son oportunidades que el entorno jurídico nacional ahora pone a disposición de nuestras entidades. Lo que hay que hacer es encaminar ese proceso, avanzar en esto y realmente empezar una etapa 1 de ir dotando al movimiento de estos instrumentos que permitan apuntalar su competitividad en el tiempo. ¿Ustedes estarían planteando entonces eso y para que las cooperativas puedan sumarse a ese, o cómo estaría funcionando eso en ese sentido, si es que se lleva a dar? Bueno, si a mí me preguntas, tengo una idea de que las entidades de integración que de por sí ya se van formando por afinidad, por confianza, eso podrían ser un instrumento muy importante en esto. No teniendo la administración directa de los fondos, pero sí generando, digamos, los grupos de aportantes que a su vez realicen esos contratos de custodia y administración de estos recursos para precautelar y separar lo que es la propiedad de la administración. La administración la haría una entidad que tiene esa capacidad como administradora de fondos de fideicomiso o administrador fiduciario. Creo también de que tenemos que complementar las capacidades del INCOOP con las capacidades que los órganos de integración tengan sobre el monitoreo de actividades de sus socios naturales. Hay que mejorar mucho ahí lo que sería el perfil de riesgo de las entidades aportantes, etcétera, pero si uno considera eso que te decía, que todo fondo tiene un periodo de carencia inicial de 3, 4, tal vez 5 años, en ese periodo se pueden ir armando también esas capacidades y dar ya un inicio a este proceso, porque empezar a aportar a un fondo común, solidario, digamos en las condiciones actuales, sí creo que sería una situación inviable, dado lo que te decía también la necesidad de trabajar el número de cooperativas, la concentración que estamos observando y ciertos desafíos que tenemos en todo lo que es la base estadística del propio INCOOP. ¿Hay algunos cambios en algunas normativas que se deberían dar a su criterio? ¿Algunos aspectos que estarían trabajando más también? Bueno, tenemos un conjunto de normas, incluso de entrada luego, que no son naturales del INCOOP, sino que hacemos esa supervisión por delegación del órgano de aplicación que es CEPRELAT. Todo lo que son las cuestiones antilavado, hemos tenido en estos años a nivel nacional situaciones muy llamativas en ese sentido o impactantes para nuestra comunidad de cómo esquemas de delincuencia organizada han permeado muchas instituciones, muchos niveles, muchos ámbitos de nuestra sociedad. Estamos, bueno, despertando a eso. Es importante tener conciencia de eso y empezar a trabajar esos tipos de temas. Entonces ahí de entrada ya tenemos luego un conjunto de normativas que sí o sí tenemos que empezar a desarrollar y a implementar a mayor profundidad, porque de ese tipo de actividades se desprende una serie de otros elementos conexos que ya no, ni siquiera se limitan a la propia cooperativa, ya tienen un alcance nacional. Entonces, te diría que ahí, por ejemplo, sí tenemos un conjunto de temas muy interesantes y muy desafiantes. Obviamente también en estos días estamos empezando a evaluar críticamente todo el set de indicadores de gestión, porque la idea es que un indicador o un conjunto de indicadores sirva justamente para alertar a tiempo de ciertas cosas. Entonces, ¿es posible que haya indicadores que no están cumpliendo con esa función o es posible que haya indicadores financieros y de gestión que faltan? Así que estamos en esa etapa también ahora, nos va a tomar seguramente unos cuantos meses. Y la idea es, en cierto sentido también con todo esto, simplificar lo más que podamos, tanto la manera en que se reporta como los mecanismos que se reporta, por los cuales se reporta, como la cantidad de información que tengo que reportar.
Mm, excelente. Y bueno, y por último, para ir cerrando, presidente, ¿qué le decimos a los cooperativistas, que a todos los dirigentes también, con este nuevo consejo directivo, como presidente del INCOP también, ante cualquier duda también que tengan, también para que puedan acercarse a ustedes, recomendaciones también a las cooperativas, a veces se vienen las asambleas también, algunos cambios si es que hay o no hay también en ese aspecto. Bueno, yo creo que siempre tenemos que recordar que el éxito de la cooperativa, la gestión diaria y todo lo demás, su competitividad, etcétera, es competencia de sus órganos naturales. Mm. Por eso tienen autonomía, para eso están constituidas como organizaciones de derecho privado. O sea, el INCOP no va a hacer que una cooperativa sea exitosa. Mm. Yo creo que tenemos que ser muy claros. Yo pienso que la responsabilidad acerca de la gestión cotidiana y las buenas prácticas que hacen que esa gestión sea sostenible en el tiempo, una responsabilidad indelegable de las autoridades de la cooperativa. Ahí la masa societaria, los socios también tienen su responsabilidad en cuanto a participar activamente en los actos asamblearios y bueno. Al final es su entidad la que está, digamos, Sí. en análisis, la gestión de sus autoridades, que ellos de una u otra manera han elegido. Yo les insto siempre en ese sentido a los directivos, gerentes y socios de la cooperativa que entiendan que el éxito de la organización no se va a lograr a través de una gestión que venga desde el INCOOP. El INCOP lo que tiene que, pienso yo, ser un elemento primero de estabilización, de nivelar las reglas de juego, digamos, de una neutralidad y una competencia técnica tal que lo que, digamos, emita como conclusión, dictamen, resolución, etcétera, no tenga sesgos indebidos. Y en ese sentido, dar un marco de previsibilidad, de tranquilidad, de transparencia a las entidades reguladas. Dicho eso, es una responsabilidad compartida, entonces, el buen éxito del movimiento como tal. El INCOOP no, creo que no, diríamos, tiene esa función natural de garantizar que una cooperativa funcione bien. Sí tiene, obviamente, que generar los mecanismos como para detectar desvíos importantes a tiempo. Ahora, la responsabilidad, insisto en esto, y vos hablaste de las asambleas, tiene que ver con las autoridades y los ejecutivos que esas autoridades a su vez designan. Entonces hay toda una cadena de responsabilidades que tiene que funcionar para que tengamos cooperativas sólidas. Y la importancia de los socios participen también, ¿verdad? Lógico. Y para terminar, tal vez complementar todo eso con estos mecanismos de protección, que la idea, como cuando uno compra una póliza, te he escuchado hablar de Talle, ahí un saludo también a la gente de Talle. Muchos años estuve en el directorio de Talle. Sí. Así que mi saludo a a la empresa. Pero bueno, la idea cuando uno compra una póliza no es que la empresa le pague el siniestro, la idea es que nunca ocurra el siniestro, ¿verdad? Entonces, Claro. estos mecanismos complementarios, esta red de seguridad como central de riesgo, las conectividades con otros órganos de control, la supervisión oportuna, el fondo de garantía, son todos elementos que configuran un entorno que, digamos, genera condiciones de seguridad ampliadas cuando falla todo lo demás. Y que todo lo demás es la gestión diaria, cotidiana, que es responsabilidad indelegable de los órganos naturales de las cooperativas, de los ejecutivos que ellos designan. Y eso, digamos, es lo que sustenta todo el desarrollo del movimiento. Convengamos como evidencia de eso y para evitar cualquier debate al respecto que hay cooperativas que tienen 60, 70 años de vida más que el propio INCOOP. Ujú. Así que ahí está, creo que demostrado hasta qué punto la responsabilidad primaria está en los órganos naturales del propio movimiento. Así mismo. Muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos. Seguramente vamos a volver a tenerlo en otro momento porque hay mucho de qué hablar realmente. Y bueno, y de esta forma seguir informando a toda la gente, a todo el sector cooperativo del trabajo que llevan adelante con este nuevo consejo directivo, con la presidencia que está a su cargo en el INCON. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, para cerrar el compromiso nuestro, también que en el propio INCOOP tengamos una conducta de integridad y profesionalismo
que sirva de modelo tanto para el sector público como para nuestro propio movimiento. Muchas gracias por la invitación y a tus órdenes.